Gracias por continuar aquí en su emisora favorita 92.9 FM. Ya es martes, como todos los martes, estamos con nuestro analista económico y financiero, Pablo Reina. Y bueno, hoy estará platicando con nosotros acerca de cómo los alimentos y los energéticos presionan a la inflación en este año 2022. Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos de costa a costa, de frontera a frontera, de Tamaulipas hasta Baja California. Tremendo, y lo prometido es deuda. Vamos a estar hablando de la inflación por un periodo prolongado, porque estamos en el nivel más alto inflacionario desde hace 20 años, y esto va a representar un dolor de cabeza en este 2022 para las autoridades, sobre todo cómo lo van a controlar. Estamos en un punto en el que vamos a tener un problema de desaceleración económica con incrementos en la inflación, y a esto se le conoce como estanflación. Esto lo podríamos confirmar hasta el mes de septiembre, cuando se haga un corte, porque se tiene que presentar durante 3 periodos consecutivos trimestrales esa tendencia, que la inflación siga creciendo y la economía siga desacelerándose. Entonces, si eso sucede, vamos a tener un problema muy tremendo, porque estamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo, una pérdida de productividad y una redistribución de los ingresos para que la gente pueda mantenerse o sobrevivir. Hay que recordar que la meta es de un 3.5, estamos en 7.36%, y los alimentos, que es un tema de consumo promedio diario, que todo el mundo tenemos que tener alimentos, pues creció solamente en el mes de diciembre 8.1%, promedio anual, perdón. La realidad es que fue más del 40% de los incrementos en los precios de los alimentos. Entonces todo eso pues va a generar un problema. Podemos mencionar como el maíz, el trigo, la carne, entre los productos que más se incrementaron. El impacto, sobre todo climático, que hemos estado viendo durante los últimos meses, las heladas, las lluvias, las tormentas, los desastres naturales, todo eso juega un papel muy importante en la producción, en el canal de distribución de estos alimentos. ¿Dónde vamos a ver el impacto más fuerte? En los restaurantes, en las tiendas de conveniencia. Vamos a tener un impacto sobre todo en los costos de transporte, a pesar de que se generó un especie como de congelamiento en cuanto a los precios del gas LP y la gasolina, que lo controla directamente gobierno. Esto no es suficiente como para poder mantener ese equilibrio. ¿Qué es lo que está pasando? Pues el COVID, ya lo estamos viendo y lo anticipamos, el mes de diciembre bien festejados y el mes de enero bien contaminados. Tenemos una tendencia muy alta, en donde acá ya se reportan, por ejemplo, en el sector maquilador, líneas completas de producción, todo el personal dio positivo, entonces están trabajando ahorita con muy poco personal. Hay una sobresaturación en los centros COVID, no tanto de hospitalizados, sino personas que están buscando una prueba COVID, que salen positivos y los están mandando a su casa. Entonces esto genera un problema de producción y de distribución. Aquí el problema es que lo que se está ofreciendo en productos empieza a escasear, y al momento de escasear empieza a generar un precio hacia la alza. El otro problema que vamos a tener va a ser el tipo de cambio. Va a haber presiones con tendencias a la alza, porque en Estados Unidos ya se quitaron los estímulos, tanto fiscales como económicos. Había que recordar que el año pasado, pues el gobierno inyectaba dólares, les daba dinero, les reembolsaba impuestos, les ayudaba, esto con la intención de que se generara el consumo. Entonces, al no haber un consumo a partir de este año y no tener esa movilidad de productos, vamos a empezar a tener un problema de que los precios vayan a empezar la gente no consuma, no produzca y no genere ese círculo de productividad que se está buscando, sobre todo para mantener los precios bajos. Y con respecto a México, a pesar de que en frontera el salario llegó a 260.34, pues aquí va a haber un problema de costos de producción. Los costos de quienes se están laborando en frontera van a generar una tendencia hacia la alza, y esos productos que son de exportación o que se fabrican directamente en la zona fronteriza van a tener un problema de que la gente lo va a tener que comprar más caro, a pesar de que se aumentó el 20%. La realidad es que no están subiendo 20%, están subiendo mucho más de lo que subió el salario, y esto pues es un fenómeno inflacionario. Si nosotros aumentamos por 20, ahí vamos a tener 20% de incremento,
vamos a tener no 7.36. Existe la posibilidad que la inflación se vaya más arriba de lo que estábamos pronosticando. Entonces, es un tema, es un círculo vicioso en donde seguimos sin atacar, perdón, el problema de fondo. Y el problema de fondo es la productividad. Si estoy de acuerdo que se tiene que apoyar a gente que es vulnerable, que es de la tercera edad, pero tienes que hacer que trabaje el resto de la población para que pueda generar ese dinamismo económico buscando la sana distancia. Acá en Tamaulipas se hizo una propuesta muy interesante, no cerrar nada, que esté abierto las 24 horas, pero delimitado con evidencias al 50% para evitar contagios. Entonces, ¿por qué se hizo esa propuesta? Porque está comprobado que si tú cierras una tienda de conveniencia a las 8 de la noche, a las 7:30 vas a tener largas filas, vas a tener acumulaciones dentro de la tienda y no se resuelve el problema. Entonces, una medida que se propone es que estén abiertas las 24 horas, pero con cierto limitante y control de entradas y salidas de las personas a las tiendas, a los restaurantes. Le decían a los restaurantes, no quita las mesas, déjalas tal como están, además que vas a acordonar una sí, una sí, una no, pero puedes estar abierto durante un buen tiempo. Entonces, una propuesta que pudiera funcionar para evitar la disminución del dinamismo económico. Ese es otro problema y eso es otra enfermedad, igual que pues, porque la gente tiene la necesidad de trabajar. Ahorita todo el mundo anda muy disciplinado porque no hay trabajo, porque no hay demanda en Estados Unidos sobre ciertos productos o componentes porque no los pueden terminar de armar los automóviles. Nos comentaban, ahorita quieren adquirir un automóvil con ciertas especificaciones que tienes que esperar 8 meses porque tienen que esperar a que se junten como un rompecabezas, cada quien ha entregado su pieza y ese es el problema que tenemos ahorita. Fíjate, Pablo, pues nada distinto a lo que nos estás presentando. Ya ves que por un lado, hoy salen que por primera vez de 2017 hay pérdida en el poder adquisitivo del ¿Sí? salario, es por un lado. Y por otro lado, en el estado amanecemos en Tijuana, pues con la segunda inflación más alta de 2021. Y ayer, precisamente en la tarde, por la tarde, noche, cambiamos ya de semáforo amarillo a semáforo naranja, fortaleciendo pues con muchísima intensidad las medidas de confinamiento, las medidas sanitarias para romper las Sí. cadenas de transmisión, pues después de todo este relajamiento que hubo en diciembre, pues ahorita estamos pagando las consecuencias, porque semáforo naranja estamos a un paso del rojo en Baja California, ¿Sí? significa el 50% del aforo. Teníamos el 75% en semáforo amarillo, en entrada a tiendas, restaurantes, a todos lados. Y ahorita, para tronar o cortar, perdón, las cadenas de contagio, pues se va a 50%, todo lo que esto implica. Y están haciendo un esfuerzo tremendo para no confinar a todo el mundo y no cerrar la economía, porque pues significa, por lo que esto significa ya parar la economía ahorita, pues sería pues prácticamente un suicidio, Mira, pero también la sí. población tiene que poner mucho de su parte. No, mira, aquí le echan la culpa mucho a los puentes. Mucha gente de Estados Unidos cruzó a México. En Estados Unidos, acá en Texas, nadie te obliga a usar cubrebocas, no te obligan a la sana distancia, no te obligan, pues a los restaurantes pueden estar llenos, los centros comerciales llenos, porque ellos asumen que ya están vacunados y que no hay ningún problema. El problema también que se suscitó fue la cantidad de conciudadanos que cruzaron la frontera, que se fueron, por ejemplo, acá nos llamó mucho la atención porque poblaciones pequeñas, rancherías que tienen familiares en Estados Unidos, de repente amanecieron en semáforo rojo cuando normalmente poblaciones de 2, 3 mil habitantes no pasaba nada, siempre estaban en semáforo verde, eran poblaciones muy aisladas que te introduces 30, 40 kilómetros hacia el interior de una vereda, pues resulta que aparecieron y muchos tuvieron que ver los migrantes, la gente, pero no los migrantes, la gente que nos visitó por las fiestas. Y además, para que te des una idea, un trayecto de Ciudad Victoria a Brownsville, Texas, que es la capital de Tamaulipas, es de 3 horas. La fila era de 8 horas para llegar a Matamoros o a Reynosa, de ciudadanos que estaban regresando a partir del 1 de enero,
hay medidas, y en autopista 8 horas para poder llegar al puente internacional. O sea, ahí vimos la cantidad de personas de Estados Unidos que llegaron a nuestro país y no sabemos bajo qué circunstancias porque no se tomó temperaturas en los puentes. Fíjate, nada más. Y ya pues hemos visto el efecto de cerrar los negocios y también ahorita pues el impacto tan fuerte que están teniendo, por un lado la industria automotriz y ahorita el tema de las aerolíneas, ¿Sí? que no están completando su tripulación para los vuelos y pues como cada avión, cada tipo de avión tiene un piloto que Un tiene que tener perfil un específico. perfil exactamente, que tienen que llevar ciertas horas de entrenamiento y para poder tener su licencia no es tan fácil de que sustituyan a ese Exactamente. personal y Y están ahí las tiene que ver mucho los vuelos internacionales cuyos pilotos deben estar certificados. Entonces, todos los vuelos a Estados Unidos, los internacionales, esos son donde están padeciendo más el problema, porque no tienen al personal capacitado o certificado para poder entrar al territorio norteamericano, europeo o a Sudamérica o Centroamérica ese tema. Y pues, ahorita, pues el COVID, pues como lo comentamos, COVID, inflación, llegaron para quedarse y pues hay que empezar a trabajar en el tema, hay que ser productivos, consuman por favor productos nacionales mexicanos, vayan a los restaurantes mexicanos, vayan a los centros comerciales mexicanos, compren productos, frutas, lo que sea, pero que sea mexicano para ayudar a la actividad económica doméstica. Es la única forma de poder generar productividad y que esas empresas que hacen algo por nuestro país den precios bajos. así es. También recuerden que Estados Unidos tiene inflación, está todo más Sí, caro y eso, pues, puede arruinarle un poco más la economía, así que consuman local, creo que ese es el sí. mensaje que nos dejas, Pablo, la Y, verdad, y tenemos un tipo de cambio de 20-40, pero eso se debe principalmente a las reservas. Gracias a los conciudadanos que mandan y rompió récord, 40% incremento récord de divisas que mandaron. Gracias a ese dinero que se tiene resguardado, es como podemos mantener la volatilidad, pero si no lo tuviéramos, que Dios nos pesque confesados. así es, pues, ¿quién lo diría que otra vez vienen al rescate la mano de los mexicanos en Estados Unidos? Sí, Pues, muchas gracias, Pablo. gracias a ustedes, saludos. Hasta pronto. Es